Muy buenos días. Como parte de la última asignación práctica para la clase de electrónica industrial, en esta ocasión tenemos lo que es el desarrollo de un convertidor directo DC-DC. Se nos pide desarrollar en PSIM un convertidor directo DC a DC y configurarlo de tal manera que entregue un voltaje DC de 20 voltios a partir de una batería de 1.5 voltios DC. Antes de explicar los cálculos que se realizaron, se procederá a realizar una pequeña explicación acerca del funcionamiento de lo que es este circuito convertidor directo. En la primera etapa tenemos nuestra fuente de voltaje, la cual está representada por esta fuente DC de 1.5 volts. En nuestra segunda etapa tenemos lo que es la parte de conmutación, la cual es realizada por un MOSFET, el cual es activado por una onda cuadrada, la cual tiene una señal lo suficientemente grande para que nuestra señal de salida sea lo más clara posible y la conmutación de ancho de pulso se pueda realizar de manera correcta. En la etapa número 3 tenemos lo que es un transformador, el cual opera a una alta frecuencia y se encargará de elevar el voltaje de nuestra fuente DC de 1.5 a un voltaje mucho más elevado, aproximadamente a 30 volts en el caso de esta configuración. Como se ha mencionado, el transformador se encarga de elevar el voltaje, pero esto hace que surja una pregunta. Si el convertidor es directo de CDC, ¿cómo es posible que tengamos un voltaje alternante? Pues esto se arreglará en lo que es la etapa número 4. Como se puede observar, existen dos diodos, el cual la harán de convertidor de medio puente y una resistencia, la cual es activada en una forma muy específica. Y es que para los tiempos comprendidos entre cero y el tiempo de encendido del conmutador, obtenemos una señal de voltaje en nuestro inductor, porque es el diodo que se encuentra en la parte superior es polarizado directamente, mientras este diodo que se encuentra en la parte inferior es polarizado inversamente, impidiendo el paso de corriente y permitiendo un paso de corriente a través del inductor, lo cual permite que exista un flujo de corriente a través de este y un voltaje inducido. A raíz de esto, cuando se cumple lo que es el semiciclo negativo, el diodo que se encuentra en la parte positiva se polariza inversamente. No obstante, el inductor en la parte inferior se polariza directamente, permitiendo así a su vez un paso de corriente a través del inductor nuevamente. Las combinaciones de estos tiempos evaluados en la integral para nuestro inductor nos dan como resultado la siguiente ecuación. El voltaje de salida es igual a las vueltas en el secundario entre las vueltas del primario por D por el voltaje de entrada, el cual es VD. D está representado como el ciclo de trabajo que realiza la fuente de onda cuadrada. ¿Y esto qué quiere decir? Es el tiempo que permanecerá la fuente encendida, es un porcentaje, el cual nos dice que en cuanto del el porcentaje del periodo completo que comprende para la onda cuadrada está encendida. Como última parte tenemos lo que son los cálculos para la fuente que se desea desarrollar, el convertidor. Como datos tenemos el voltaje de salida, el voltaje deseado que es de 20 volts de corriente continua, nuestra fuente de entrada que es de 1.5 volts DC y nuestra frecuencia de trabajo que es de 3 kHz. Para poder calcular una relación de vueltas adecuada para nuestro transformador, utilizamos la ecuación
el voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual al número de vueltas en el primario entre el número de vueltas de secundarios. En este caso, se desea que el voltaje de secundario de nuestro transformador sea igual o superior a 20 volts DC para poder luego obtener nuestra señal de salida de 20. Para ello se escogió un número de vueltas, el cual es igual a 15 en el secundario y una en el primario, lo cual nos dará un voltaje de salida de 30 volts DC, AC, perdón, en el secundario de nuestro transformador. Luego, con la ecuación que se vio, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual al número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario por el ciclo de trabajo, obtendremos un ciclo de trabajo para el voltaje de salida que deseamos, que en este caso son 20. Y realizando las sustituciones de los datos que tenemos, obtenemos un ciclo de trabajo igual a 0.6667. Luego, con este ciclo de trabajo, procederemos a calcular lo que es el tiempo que dura encendido nuestra onda cuadrada. Nuestra onda cuadrada tiene un periodo de aproximadamente 0.33 milisegundos, de los cuales de este tiempo pasa 0.22 milisegundos encendido. Ya para terminar la presentación y pasar a lo que es la simulación del circuito, tenemos posibles alternativas reales a lo que sería nuestro circuito generador de onda cuadrada. Y en este caso tenemos un circuito integrado, el cual es el ICL 8038, el cual nos brinda unas prestaciones bastante atractivas. Un ciclo de trabajo que es variable del 2% a un 98%. Una señal de salida que puede ir hasta los 28 volts y nos proporciona tres tipos de salida: una señal de onda cuadrada, una señal triangular y una señal senoidal, con el beneficio de poder nosotros variar lo que es el ciclo de trabajo, haciendo uso de dos resistencias, las cuales están conectados al pin 4 y al pin número 5 del circuito integrado, el cuales están nombrados como RA y RB en esta configuración. Según y de acuerdo al fabricante, estas resistencias pueden ser reemplazadas por potenciómetro, para de esta manera nosotros poder ajustar el ciclo de trabajo a un ciclo que nosotros pues consideremos conveniente. La otra alternativa, aunque menos práctica, es haciendo uso de un circuito temporizador NE555, en el cual podemos tener una señal de onda cuadrada con una frecuencia variable, pero no podremos variar lo que es su ciclo de trabajo, únicamente su frecuencia. Ahora pasaremos a lo que es el programa PSIM para poder realizar la simulación del circuito. Ya nos encontramos en el software PSIM. Para ello vamos a realizar ahora lo que es la simulación del circuito que se nos ha solicitado con los parámetros que hemos encontrado. Como fuente de entrada tenemos esta fuente de corriente continua de amplitud 1.5. Nuestro dispositivo conmutador en este caso lo realizará este MOSFET, y la señal de activación estará dado por esta señal de onda cuadrada, el cual tiene un parámetro de voltaje pico pico igual a 1 y una frecuencia de 3000 Hz o 3 kHz. Como ciclo de trabajo, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, lo configuraremos en 0.66667. Nuestro transformador, el cual elevará nuestro voltaje de 1.5 de una onda cuadrada a 30 volts aproximadamente, utilizando la siguiente relación de vueltas. En el primario tenemos 1.5 y en el secundario tenemos 20.
Estos diodos realizarán lo que es un rectificador de medio puente y la inductancia, el cual tiene un parámetro de 0.8 henrios. Este parámetro fue seleccionado de acuerdo al siguiente criterio, y es que cuando la inductancia es demasiado pequeña, nuestro circuito produce oscilaciones en la salida, permitiendo así que no se obtenga una señal completamente de corriente continua, sino que tenga pequeñas oscilaciones, lo cual no cumple con los criterios que se nos han asignado. A lo mismo que cuando nuestra señal es demasiado alta, el circuito tarda demasiado en poder llegar a su estado estable. Los intervalos que se pudieron observar para esto fueron de entre 1.5, arriba de eso la señal de salida tenía demasiadas perturbaciones, y abajo de 0.3 henrios la señal de salida también presentaba las mismas perturbaciones, por lo que se decidió seleccionar una inductancia igual a 0.8. Pasa lo mismo con el capacitor. El capacitor, si se selecciona uno por debajo de 5 microfaradios, nuestra señal de salida tiene bastantes perturbaciones a la salida, valga la redundancia, y no permite que nuestro voltaje obtenido sea completamente continuo. Lo mismo sucede cuando nuestro capacitor es demasiado elevado. Se producen pequeñas perturbaciones, pero no solo esto, sino que el circuito tarda demasiado en poder llegar a su estado estable y no cumple con los requisitos que se nos ha solicitado, que se pueda obtener una señal completamente continua. Por ende, se seleccionó un capacitor que estuviera entre los valores de 0.5 y 20 microfaradios, de lo cual se seleccionó 16. Nuestra carga está representada por esta resistencia de 100 ohmios. Y ahora procederemos a simular nuestras salidas. Como podemos observar, en nuestra fuente de entrada tenemos una señal de 1.5 volts de corriente continua. Y en nuestra salida, a partir de los 0.04 segundos, vemos que tenemos una fuente de corriente continua, una señal de corriente continua bastante estable. A partir de los 0.025, nuestra fuente comienza a salir, a ser nuestra salida comienza a ser de bastante estable, presentando pequeñas perturbaciones antes de llegar a los 0.04. Después de eso, nuestra salida es bastante estable y continua. Esto fue todo por mi parte. Espero que lo que aquí se ha abordado haya sido explicado de la mejor manera y que todo haya podido ser entendible y que los datos aquí mostrados puedan ser de utilidad. Pues eso es todo por mi parte y nos vemos en otro video. Adiós.